Este es un especial con el sello y cuidado de Radioactivo. Existen muchos cuestionamientos que el hombre se ha hecho a lo largo de la historia y la mayoría aún no han podido ser contestados. ¿El alunizaje de 1969 fue real? ¿El Apolo 11 realmente llegó a la Luna? ¿O todo fue una producción cinematográfica para la televisión filmada en algún sótano en Hollywood? ¿Quién mató a John Fitzgerald Kennedy? ¿La mafia? ¿Grupos anticomunistas? ¿La CIA? ¿El FBI? ¿O en realidad mataron a un doble? Y JFK vive en una guarida escondida en los alrededores de Las Vegas y mata el tiempo viendo el canal E! Entertainment Television. ¿Kurt Cobain se suicidó? ¿Lo asesinó Courtney Love? ¿Se disparó sin querer mientras jugaba con su escopeta después de ver una película de John Woo? ¿Decidió dispararse porque estaba viendo MTV y después del video de Smells Like Teen Spirit pusieron el de Enrique Iglesias y todo lo que nos han platicado sobre sus depresiones es mentira? ¿Lo mató un fan de Marilyn Manson? ¿Qué pasó con Axl Rose? ¿Va a sacar un nuevo disco? ¿No va a cantar de nuevo porque está muy ocupado trabajando en la granja de su tío de Lafayette, Indiana? ¿Le da miedo sacar un disco y que pongan sus videos entre el de Living la Vida Loca de Ricky Martin y los de Backstreet Boys? ¿Los de Magneto, Cairo o Mercurio cantan o utilizan el playback? ¿O.J. Simpson es inocente? ¿Todos los políticos son honestos? ¿El dinero es todo en la vida? ¿Existe una verdadera igualdad entre hombres y mujeres? ¿Los senos de Salma Hayek son operados? ¿México es un país en vías de desarrollo? ¿Paco Stanley fue el papá de un hijo de Mario Besares? ¿Sergio Andrade y Gloria Trevi son amantes? Si pones un vaso lleno de agua en tu buró mientras duermes, ¿alejas las malas vibras? Estas son algunas preguntas que nos hacemos todos los días, pero tal vez la más importante en este momento y la única que nos pueden contestar es... ¿quién es Alejandro Jodorowsky? ¿Empiezo? Sí. Ya, este gato, no me venga a ronronear aquí. El joven que está frente a mí tiene 22 años. Me dice que me presente. ¿Qué le puedo contestar? Ya ni sé quién soy. Tenía un nombre. Durante años el nombre, Alejandro Jodorowsky, tenía raíces que me llegaban hasta el alma, me atravesaban el cuerpo. Yo era como un perro, tenía nombre. Me decían Bobby, yo giraba la cabeza. Ahora ya ni nombre tengo, porque no me siento identificado al nombre. El cuerpo lo he visto pasar como un río que se va deshaciendo. Igual que las hojas secas, han caído dientes, han caído pelos, han habido cicatrices. Los sentimientos, pues casi ya no me quedan amigos. Ninguno de mis amigos poetas llegó a los 60. Todos muertos de cáncer por fumar o de cirrosis al hígado por beber. Perdieron piernas, perdieron pedazos de intestinos. Quedó la poesía, un montón de palabras. ¿Quién soy? Bueno, habría que saber para saber quién soy, dónde estoy. Yo pienso que comienzo cuando nació el universo y que terminaré en el fin del tiempo, porque ya el individuo se me ha disuelto en la totalidad. Poco me queda mío. ¿Cómo definirse? Mi obra, que se han ido como los hijos. Tuve 5 hijos, ya no me queda ninguno. Uno muerto, otra casada, otros idos, se van. ¿Qué me queda? Los libros. Bueno, los vivo en una biblioteca, pero se van poniendo cada día más amarillos. Me gusta mucho porque yo siempre comencé en Occidente y fui hacia el Oriente, que son chinos amarillos, ¿no? Mi biblioteca occidental poco a poco se va haciendo como China, porque el papel se pone amarillo, ¿no? Confucio, el color que amaba más era el amarillo, siempre andaba vestido de amarillo, que es el color del espíritu. Bueno, en mis libros las letras, los textos se van poniendo cada día más idiota, pero el papel se va poniendo cada día más sabio porque se hace amarillo. Yo también me voy poniendo amarillo. Han comenzado a salir manchas cafés en los brazos, a veces en las manos. Qué maravilla que el cuerpo se vaya poniendo amarillo. Voy a terminar chino,
¿no es cierto? Voy a ser quemado como chino. Claro que me gustaría ser quemado con los bolsillos llenos de fuegos artificiales. Entonces en una pira como hindú, ¿no? Y luego mientras me estuviera quemando, pues estallarían unos maravillosos fuegos artificiales. Con silbido, ¿no? Que suenen. ¿Quién soy yo? Pues habría que decírmelo, ¿no? Alejandro Jodorowsky Prulansky es el resultado de la unión de un ruso y una argentina. Nació en 1929 en Iquique, ciudad costera del norte de Chile, separada por un desierto de la frontera boliviana. A los 8 años se traslada a Santiago, la capital. Desde muy pequeño le atraen la literatura y el cine. Para Jodorowsky el cine era su droga, su manera de sobrevivir. Años después ingresa a la Universidad de Chile y más tarde abandona la carrera de medicina y estudia psicología y filosofía. A la vez se desempeña como payaso en un circo, bailarín y dibujante. En 1945 obtiene notoriedad al publicar sus primeros poemas. A los 16 años se dedica a las marionetas. A los 17 debuta como actor y a los 18 crea un grupo consagrado a la pantomima. Jodorowsky se integra a la Cofradía de Poetas encabezada por Nicanor Parra y Enrique Lin, que tiene como tutelar a Pablo Neruda y como grandes marginales a Pablo de Roca y Juan Emar. En 1953, Jodorowsky escribe su primera obra de teatro, El Minotauro, bajo los elementos de la tragedia griega, pero con un coro formado por payasos. Ese mismo año viaja a París y estudia pantomima con Etienne Decroux, maestro de Marcel Marceau. En 1954 se une a la compañía de Marceau. Por otra parte, coordina encuentros de poetas europeos, así como presentaciones que llama psicodramas y diversos eventos escénicos y coreográficos. En 1960, el grupo de Marceau, de solo 3 integrantes, visita México. Salvador Novo y Rubén Broido proponen a Jodorowsky quedarse en este país y asumir las actividades que ya había esbozado desde el tiempo del Minotauro: las marionetas, los psicodramas, la dirección escénica. Durante esa década se encarga de montar 115 obras teatrales. Estas generan un impulso inusitado en la medida en que obligan a reformular los marcos de referencia del teatro mexicano. Tal impulso se concentra en el movimiento artístico que en febrero de 1962 Jodorowsky funda en la capital francesa junto con Fernando Arrabal y Roland Topor: el pánico, centrado en 3 elementos básicos: terror, humor y simultaneidad. El movimiento pánico nunca se movió. Es decir, en la época cuando yo entré al grupo surrealista que tenía André Breton, me encontré con un grupo que ya estaba decadente. Los surrealistas tenían corbata, solo hablaban de política, no hacían juegos surrealistas. Era una lata, me aburrí. Llevé a Arrabal y Topor, que eran artistas múltiples, les gustaba reírse, ¿no? Y como el surrealismo dirigido por Breton, que era como un papa Breton, no amaba ni la pornografía, ni el rock, ni la publicidad, ni la ciencia ficción, en fin, todo lo que hace la cultura moderna, ¿no? Entonces decidimos crear un grupo que no existía, que se llamaba Pánico, Pan, todo, totalidad, confusión, y creamos eso. A cada obra le pusimos pánica, los llamamos pánicos, pero nunca existió, era una burla, ¿no?, para la cultura. Y pasó a la historia de aquí en Europa del arte como movimiento, como el surrealismo, ¿no?, o como los beatniks, lo cual prueba que la cultura es cretina, ¿no?, y que uno la puede engañar fácilmente. No hay nada más imbécil que los museos. Yo no veo ninguna diferencia entre un museo y una salchichonería que venden jamones y eso. Es igual para mí, no hay diferencia. Incluso yo pienso que los jamones son más artísticos que las esculturas que hay en los museos. ¿Recuerda la primera película que vio? Ah, pero claro, Lon Chaney, El jorobado de Notre Dame. Cómo me gustó, cómo lo amé ese monstruo, cómo lo amé. Yo a los 4 años aprendí a leer, a los 5 leí El jorobado o Enrique de Lagardère, que era la historia de un hombre bello que para cumplir una venganza se disfraza de jorobado, se disfraza de feo. Ese ya me gustaba ya, ¿no? Porque yo era blanco en el norte de Chile, donde tenía una gran nariz, todos los muchachos tenían una nariz pequeña y eran morenos. Entonces yo sentía que mi blancor, mi albor, mi
mi parte europea tenía que ocultarla y hacerme pasar por un jorobado para que la gente me amara. Cuando llegó el jorobado en el cine de Lon Chaney, era un feo que era bello en el alma, ¿no es cierto? Entonces me pasé el día entero haciendo muecas y muecas y muecas. Adoré la monstruosidad. A partir de ese momento encontré que los monstruos no eran monstruos, sino que eran estallidos de imaginación de la naturaleza orgánica. ¿Ves? Y amé los monstruos. Bueno, los amé tanto como Velázquez, como Goya, como con Bruegel, ¿no es cierto? No se puede ser artista si tú no amas la monstruosidad. El primer largometraje de Jodorowsky surge en el momento en que se habla de un nuevo cine mexicano, Fando y Lis. El desafío de la cinta estalla al proyectarse en la reseña mundial de festivales cinematográficos en Acapulco, donde se levanta un escándalo que el director no había conseguido ni en las más atacadas de sus puestas en escena. La compañía gringa Canon compra los derechos de Fando y Lis, le corta las escenas fuertes, que para su momento la verdad sí estaban un poco fuertecitas, para estrenarla en Nueva York en 1970. El maestro Jodorowsky no reconoce esta versión, como tampoco la que se exhibe en el año 1971. Fando y Lis no se estrenaría en los circuitos comerciales mexicanos, sino hasta 1972. ¿Cómo entró Alejandro Jodorowsky al medio cinematográfico? Me introduje a la mala. En esa época, los viejos directores tenían su sociedad. Yo siempre he detestado los sindicatos, que en lugar de crearse para defender al pueblo, se crean para explotar al pueblo. Toda mi vida voy a odiar al sindicato de técnicos teatrales, los tramoyistas, ¿no es cierto? Yo hacía teatro de vanguardia, no tenía un 10 y me cobraban un cortinero y no tenía cortina. Me cobraban con carpintero y nunca construí nada. Y trabajé 10 años en México solamente para los obreros. Los actores se morían de hambre y si no se le pagaba a los obreros sueldos que no merecían, amenazaban con darnos de martillazos. Bueno, entonces había una sociedad de directores. No se podía entrar al cine si no había ese permiso de esa sociedad. Ningún joven podía dirigir sin el permiso de ellos. Yo no quise que me aprobaran, no quise pasar por sindicatos, pregunté ¿cuánto cuesta filmar cada rollo? Me dijeron 10,000 pesos, era mentira, pero me dijeron. Bueno, yo digo, tengo 100,000 pesos, 10 rollos, voy a empezar a conseguir dinero rollo por rollo. Contraté un fotógrafo, Orquídea. No quise tener script, tenía en la mente una obra de Arrabal, la voy a improvisar y cada fin de semana a la escondida me fui a filmar. Y quise Fando y Lis a la escondida. Un licenciado de cinematografía decidió ayudarme a presentarla en el Festival de Acapulco. Inmenso escándalo, no solo por las imágenes, que para esa época eran tremendas, había una niña pariendo puercos, por ejemplo. Bueno, se espantaron, pero también fue un escándalo sindical, porque por primera vez alguien se atrevía a romper los sindicatos. Y me podían haber metido en la cárcel, prohibido, todo me podían haber hecho estos sindicatos, pero el STIC, que era otro sindicato que hacía cortometrajes, me dijo, ponga 4 títulos en la película, divídela en 4 partes y vamos a decir que son 4 cortos. Y entonces llamé a mis películas cortos, introduje 4 títulos, también lo hice en El Topo, dije Génesis, Profetas, 4 títulos, y pude mostrar las películas con una trampa, que era decir que eran cortos, las películas largas. Después todo el mundo aprendió el truco, ¿no? Y se pudo romper el sindicato. En el Festival de Acapulco, donde se presentó Fando y Lis, tuvo un problema con el Indio Fernández. ¿Es cierto que lo quería matar? Sí. Cuando el Indio Fernández vio la película dijo que me iba a matar. Bueno, él ya había matado 1 o 2 de verdad, entonces había que tomárselo en serio, ¿no? Me escondieron en el fondo de un automóvil, apagaron las luces y salí a oscuras del fuerte. Era en un fuerte, escondido, porque primero que nada la gente me quería linchar, algunos católicos, ¿no? Del Muro, se llamaba el Muro, ¿no? Era una fuerza que impedía cualquier manifestación artística fuerte, ¿no? Sí,
que a los católicos. Y el Indio Fernández, que se choqueó porque él estaba acostumbrado a sus cosas de charro, ¿no? Y yo era anti-charro, anti-folclórico. Y me amenazó matarme. Entonces había una gran fiesta después en el hotel de allí, y yo vi de lejos al Indio Fernández emborrachándose. Y le pregunté al mozo que qué bebía, me dijo whisky. ¿Cuál whisky? Tal whisky. Entonces dije, envíele 2 botellas de mi parte. Entonces le enviaron las 2 botellas y me dijo, Jodorowsky, que venga a beber conmigo. Entonces me puse a beber con él, se emborrachó hasta las patas, y cuando ya estaba borracho declaró a los periódicos que en la próxima película iba a ser mi ayudante de director. Las palabras son seres, son mágicas. Cuando uno dice algo hay que tener cuidado, porque de cierta manera la predicción se realizó. Fue mi ayudante de director, el Indio Fernández. ¿Por qué? Cuando hice Santa Sangre, la filmé en México, y el interior de la casa del niño loco era la casa del Indio Fernández que arrendé. Arrendé la casa del Indio Fernández, su hija me permitió decorarla como si estuviera en decadencia, pintarla, hasta abrir una puerta para que entrara un elefante dentro. O sea, todo el tiempo estuvo ahí el espíritu del Indio Fernández sirviéndome para Santa Sangre. Esa es la historia. En 1969, Jodorowsky emprende el rodaje de El Topo, un western, aunque Jodorowsky corrige este término, dice que es un eastern. Contiene una compleja fábula pánica a través del Zen. Fan Release había sido una película independiente y, por el contrario, El Topo marca el debut del director en la industria cinematográfica mexicana. Además del propio Jodorowsky, en el papel titular actúan David Silva, Brontis Jodorowsky, hijo de Jodorowsky obviamente, a quien conoció la mamá de Fernanda Tapia, Jacqueline Luis, Mara Lorenzo, Alfonso Arau y Juan José Gurrola, entre otros. La censura elimina media hora de la película, que por otro lado obtiene varios premios y reconocimientos. Sí, es Apple, la compañía de John Lennon la compró. Y John Lennon presentó El Topo en Nueva York después que presentó sus películas que él hizo con Yoko Ono, como estaban todos los críticos y todo el público ahí, en un teatro que se llama El Elgin. A las 12 de la noche dijo, quédense porque hay una película que me gusta mucho, que es El Topo. Todo el mundo se quedó, y a partir de ese momento, por primera vez en Estados Unidos, se dieron películas a las 12 de la noche. Se llamaba La Misa de Medianoche, duró un año allí, y después Apple la compró y la distribuyó en toda América. Este es un especial con el sello y cuidado de Radioactivo. Jacqueline Ducolomb, asistente de dirección de Jodorowsky y coprotagonista del Topo, una mujer fanática de la cultura japonesa y estudiante del Zen, nos describe a Alejandro Jodorowsky. Como persona, como director, como todo, es un encanto. Ahora, que yo diga que es un encanto no quiere decir que como director sea que pida las cosas por las buenas, y eso es lo que hace, lo hace un gran director, ¿no? Que tiene una energía muy fuerte y que le exige muchísimo a la gente. No le gusta que la gente se equivoque. O sea, es muy duro, pero eso es maravilloso, porque no se pierde tiempo y las escenas son muy frescas, porque a veces, por ejemplo, yo tuve una escena donde tengo un hijo que salió a la primera, pero Alejandro quiso que se hiciera otra toma para proteger. Entonces eso le da muchísima frescura al cine, ¿no? Cosa que otros directores hacen una y hacen otra y hacen otra y hacen otra, y a la toma 25 pues el actor ya está harto y ya no es tan fresco como en la primera toma, ¿no? Entonces eso en Alejandro es, como Alejandro básicamente es un director de teatro, y pues es el que hizo los famosísimos efímeros, que después se les cambió el nombre y ahora se llaman Happening se llamó, y después se llamó Performance, que ya el término está completamente en la nada, porque performance no es nada. Sí, pero tiene muchos términos. El efímero sí tiene que ver más con lo que hacía Alejandro. Se representaba una vez y no se volvía a representar, no se podía. Entonces él está muy ligado a que la cosa se haga una vez y ya. Entonces eso es lo que le ha dado tanta frescura y tanta realidad a su cine. Cuando vio el resultado del Topo, ¿cuál fue su opinión? Pues a mí la película me impresionó muchísimo. Yo encuentro que es una película bellísima.
que todavía la dan. Bueno, como tú sabes, se convirtió en una película de culto. Y todavía tuve hace un par de meses, me invitaron a dar una plática en la Filmoteca de la UNAM. Había muchísima gente, hay muchos seguidores del Topo. Y pues es que es una película que tiene una riqueza en muchos niveles muy importante, ¿no? Evidentemente el tema de la película. No sé si esto se sepa, pero Alejandro tomó es una historia basada en una historia budista zen que está en un libro que se llama Carne Zen, Hueso Zen, y que es una recopilación de historias budistas zen, y es una historia de una página y media, cuando mucho, y Alejandro de esta página y media desarrolla toda una película que es una maravilla, con un mensaje hacia la digamos entre comillas, no, la salvación del ser humano. Y pues es muy bella en muchos aspectos, en la música, en la fotografía, en el vestuario. Es una película que mucha gente cree que fue filmada hace 5 o 10 años o el año pasado. Yo he tenido muchas opiniones de gente que no sabe cuándo se hizo esta película. Lo que sí se va un poco ya al tiempo es el color. Eso sí, pero todo lo demás la gente se queda muy impresionada con el tratamiento que Alejandro le da a todo, porque Alejandro dirigió todo, hasta hizo la música, ¿no? En 1972, Jodorowsky realiza la más ambiciosa película emprendida en México hasta ese momento, La Montaña Sagrada. El proyecto implica una serie de rupturas, un muy extenso periodo de preparación y filmación, el empleo de casi toda la capacidad laboral de los estudios Churubusco y la rehabilitación de los estudios Tepeyac. Los escándalos con esta película iniciaron desde la filmación, cuando el director rueda una secuencia en uno de los sitios de mayor religiosidad católica en nuestra ciudad. Los grupos conservadores inician una campaña de desprestigio, difamación y sabotaje de esta película. La oficialidad católica llega incluso a publicar una revista de 154 páginas exigiendo la muerte de Jodorowsky con base en citas bíblicas mezcladas con las palabras hippie, satanismo o anticristo, y en la comparación con Charles Manson. No era lo que era. El nazi era nazi, las putas eran putas, los homosexuales eran homosexuales, los millonarios eran millonarios. Recogí personas de la calle yo. Nadie se da cuenta, pero en esa película nadie mueve la boca. Yo dije, el cine es cine, ¿por qué mover la boca e imitar que se habla? Se puede hablar sin mover la boca, porque es cine. Entonces los doblé con actores, nada más. Pero el que hace de millonario era un millonario que acababan de expulsar de Wall Street. En un día había perdido $16 millones en un solo día, ¿no? Quiso actuar conmigo. El nazi era realmente un fascista furibundo. Le dije a Pablito Leder, que era del gay power, le dije, tráeme un amante que tenga unos testículos grandes, porque en la escena quiero mostrar los testículos para que parezca que se los corten, porque el general corta los testículos de sus soldados. Me trajo un muchacho chiquito, rubiecito, parecía, no sé, un efebo delicado, pero tenía unos testículos grandes como dos manzanas, ¿no? Bellísimo, con una piel así delicada, y le pasé unas grandes tijeras al nazi y le metió las tijeras en los testículos, y luego yo le dije filmé eso y les dije a los fotógrafos, corte, así se dice en cine, ¿no? Corte, pero él había tomado un LSD y entendió que yo le decía que le cortara realmente los testículos, y a punto estuvo de hacerlo. Por suerte no lo hizo, por milagro no lo hizo, pero la impulsión fue grande, ¿ves tú? Eran locos los que yo tomé, locos. Me dijeron que la policía venía a hacer, andábamos por Isla Mujeres, ¿no? Me dijeron que la policía venía a hacer una pesquisa sobre nosotros. Yo les dije, mire, ustedes se andan drogando, viene la policía y no voy a poder terminar mi película, por favor,
todas las drogas échenlas en el water. Si no, se van a ir presos todos y se acaba la película. Llorando llegaron con, yo no sé, con kilos de marihuana, cocaína, heroína, pastillas. Pero yo nunca había visto tal cantidad de droga que andaban trayendo, las eché al water y después se volvieron locos. Pero en Isla Mujeres casi me sacaron los ojos porque le faltaba, ¿no? No tenían dónde comprarla. Me dio tal rabia que dije, bueno, se rapan todos. Y entonces la película afirmé que todo el mundo se cortaba el pelo y todo el mundo se rapó. George Harrison iba a hacer el papel de ladrón en La Montaña Sagrada. ¿Qué pasó? Sí. Me junté con él en el Hotel Plaza. Tenía un cuarto blanco, él estaba todo vestido de blanco, le gustaba mucho el script. Pero me dijo, yo admiro mucho el Topo, y dice, te quiero hacer esta película, bien, sí, pero hay una toma que no quiero hacer. Entonces dije, ¿cuál? Es esa donde el maestro le limpia con jabón el ano al discípulo en un estanque donde hay un hipopótamo. Primero que nada, tengo miedo que el hipopótamo me ataque. Segundo, no quiero mostrar mi ano ante las cámaras. Yo le dije, bueno, si no haces esa toma, no hacemos la película juntos, porque yo no quiero sacrificar ni una sola toma. Estaba loco, porque debí sacrificarlo. Ahora me doy cuenta de la locura que hice. Y me fui a México y dije, voy a tomar a cualquiera. Y tomé a Lacho Salinas, que era un cómico de Music Hall, que tenía grandes ambiciones místicas porque había sido monje zen con ello Takata y lo habían enviado a Japón como el primer monje zen mexicano. Pero allá los monjes, como buen mexicano, lo descubrieron meditando con píldora o con LSD, yo no sé qué, y lo corrieron. Entonces llegó a México, no sabía qué hacer, yo le dije, haz el ladrón, y lo hizo. Él. O sea, desdeñé una vedette mundial que me hubiera dado millones de dólares por dársela a un cómico desconocido el papel. También me pareció que estaba en la línea de lo que yo quería hacer. Especial radioactivo.